Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Rosa y les doy la bienvenida a mi canal Mundo Manualidades Artesanía con Alma. Sé que este video llega un poquito tarde y les pido disculpas por eso, pero tengo una buena razón. Durante estas semanas estuve ocupada creando y probando los productos que les voy a mostrar hoy y les aseguro que funcionan. Apenas hice unas muestras, se las enseñé a mis vecinos y no pararon de pedirme productos. Por eso estoy segura de que también les será de mucha utilidad. En esta época, la clave está en la personalización. No vale la pena crear productos que consuman demasiado tiempo o materiales, porque la competencia con grandes tiendas es complicada. No podemos competir con sus precios. ¿Qué hacemos entonces? Personalizamos. A la gente le encanta regalar cosas únicas y especiales, y ahí es donde entramos nosotros. Si estás empezando, no tienes clientes recurrentes o aún no defines tu nicho, te recomiendo lo siguiente. Crea algunas muestras o un catálogo, puede ser físico o digital, o pequeños panfletos con lo que ofreces y muéstralo a tus vecinos, familiares y amigos. Visita colegios o empresas para ofrecer los obsequios navideños que pueden hacerles a sus empleados o clientes. También las tiendas y comercios son excelentes, pero no para que vendan tus productos, sino para ofrecerlos directamente a los empleados. Por ejemplo, supermercados, tiendas por departamento, restaurantes, hoteles, cadenas de comida rápida como un Starbucks o un McDonald's. Sus trabajadores no siempre tienen tiempo de ir de compras, y más en esta época que deben trabajar turnos extras. Entonces, ellos valorarán muchísimo estas alternativas personalizadas, sobre todo en Navidad. Esta es la mejor época del año para darte a conocer y aumentar tus ventas. Así que hoy te voy a mostrar 8 productos sencillos que puedes hacer con tu cortador láser de diodo. Son artículos con mucha demanda, fáciles de crear, que no requieren mucho tiempo ni materiales y sobre todo no llevan mucho tiempo su personalización. Además, todos los vectores que utilicé estarán disponibles gratis en el link que te dejo en la cajita de información. No olvides ver el video completo para no perderte ningún detalle o consejo importante, ya que vamos a explicar muchas cosas que pueden aplicar para futuros proyectos. Ahora sí, comencemos. Arbolito de Navidad con fotos. Haremos este arbolito para un material de 3 milímetros de ancho. Con este vector no se pierde nada, ya que vamos a usar hasta las estrellas. Si tienes material más grueso, es solo cuestión de modificar esta parte, que es donde se une la base con el árbol. El círculo lo pueden hacer del tamaño que deseen. En mi caso, yo lo hice del tamaño de la perforadora que tengo. Usaré pintura acrílica en aerosol, ya que da un acabado uniforme y es ideal cuando se hacen grandes cantidades, pues se ahorra mucho tiempo. Igualmente pueden pintarlo con el método que prefieran. En cuanto al círculo, pinté solo una cara, ya que en la otra irá la foto. Pintaremos las estrellas pequeñas que quedaron del corte. Las estrellas más grandes las pinté de blanco y les puse purpurina, escarcha o glitter en color blanco tornasol para darle un poco más de brillo. Esto último es opcional. Usaremos pegamento blanco para madera para pegar las estrellas. Aquí es a su elección, yo preferí ponerlas en los bordes, pero ustedes pueden colocarlas donde les guste. Dejaremos secar. Ahora vamos con la foto. Para el video le pedí a la IA que me generara una foto de una pareja con temática navideña y esto fue lo que hizo.
Obviamente, esta sería la foto del cliente. En este caso, la imprimí en opalina. Podemos proteger la foto y darle una superficie brillante con papel contact transparente. Si usan papel fotográfico, no necesitan cubrirlo. Utilicé esta perforadora que tiene el mismo tamaño del círculo del vector. Sin embargo, con el tiempo ha perdido el filo y tuve unos inconvenientes con el corte. Igual, ustedes pueden cortarlo con una tijera o si son muchas imágenes, pueden usar la técnica que les enseñé para cortar stickers. Les dejo el link de ese video en la cajita de información. Usaré este círculo que no está pintado por la parte de atrás para el ejemplo. Ahora pegamos la foto con pegamento blanco y dejamos secar. Necesitaremos una argolla. Colocamos la base. Si lo desean, pueden colocar un puntito de pegamento o si van a hacer grandes cantidades para la misma persona, pueden dejar la base aparte y que el cliente la ponga. Es más que todo para que no se ocupe mucho espacio dentro de la caja o bolsa. Y este es el resultado. Aretes. Podemos hacerlos tanto en MDF como en acrílico. El link del vector gratis estará en la cajita de información. Mi láser es de 5.5 watts, así que para el corte en MDF de 3 milímetros usé 500 de velocidad, 90% de potencia y 7 pasadas. Para el grabado, 3000 de velocidad, 70% de potencia y una pasada. Para el corte en acrílico de 2 milímetros usé 500 de velocidad, 90% de potencia y 14 pasadas. El proceso siguiente es igual para todos los aretes. Estos son de MDF y los pinté con pintura roja. No los hice en acrílico ya que la pintura que usaré después no quedará bien. Usaremos cualquier rotulador o marcador de punta fina para los detalles. Pueden también hacerlo con un pincel fino o pintura acrílica. Le pondremos a la hebilla de cinturón purpurina o escarcha o glitter dorado y dejaremos secar.
Siempre hemos empaquetado los productos así. Esta vez lo haremos diferente. Haremos estos pequeños ganchos. Yo hice una oferta que con la compra de 3 aretes les regalaba la base para colgarlos y se los llevaron todos. Esferas con nombre. Estas son las más sencillas. La tipografía que usé se llama Pacífico y también se las dejo dentro de los vectores gratis. Solo deben hacer doble clic en el archivo y luego clic en instalar. Esa fuente estará instalada no solo en Lightroom, sino en todos los programas que usen texto en su computadora. Sea cual sea la tipografía que usen, lo que deben tener en cuenta es que todas las letras deben estar unidas. Lo ideal también es que sea una letra gruesa, ya que si tiene partes pegadas, corren el riesgo de romperse en esos lugares. Para modificar la tipografía debemos de convertirla en un vector. Para eso hacemos clic derecho con el mouse y usamos la opción Convertir a trayecto. Esto va a separar todos los elementos de la tipografía, por lo que podemos mover las partes que deseemos. Usamos las herramientas booleanas para fusionar todas las partes. Seleccionamos todo y agrupamos. De nuevo, seleccionamos el nombre, clic derecho y convertir en trazado. Colocamos las piezas donde deben estar y usamos las opciones booleanas para unir. Seleccionamos todo y agrupamos. Para visualizar cómo quedaría la esfera, podemos poner la capa en modo relleno. En esta oportunidad tuve que ponerle una pasada más, ya que las piezas tienen partes muy pequeñas y delgadas, y quería que se separaran sin correr el riesgo de que se quedaran pegadas, así como pueden ver. También pueden notar que las piezas más delgadas ni están carbonizadas ni los bordes manchan. Pintamos y dejamos secar. Si van a usar pintura en spray, recuerden hacerlo en un sitio ventilado, preferiblemente en el exterior. Usaremos 22 centímetros aproximadamente de hilo grueso del color que deseen.
y así quedan. Son productos que llevan poco trabajo y se venden muy bien. Tarjeta para regalar dinero. Este producto es ideal para aprovechar retazos de material que nos haya quedado, ya que solo mide 8 por 10 centímetros. Lo pueden hacer con una imagen impresa, como lo vamos a mostrar en este tutorial, o pueden grabar la frase o imagen que deseen. Les dejo el link del vector, las imágenes y la tipografía Pacífico gratis en la cajita de información. En mi caso, decidí imprimir estas imágenes en opalina. Cortaré la parte interna. Podemos usar papel adhesivo holográfico transparente para darle brillo a la superficie o usar papel contact. Retiramos los excesos. Aplicamos pegamento, hacemos presión y dejamos secar. Esta es la manera en la que va el billete. Pueden empaquetarlo en una bolsa de plástico y no olviden colocar la información de sus redes. Esferas de mascotas personalizadas. Costa Rica se caracteriza por el amor a la fauna y podemos decir que un gran porcentaje de la población tiene mascotas, por lo que este producto está en el top de los que hice estas 2 semanas. En Google buscamos la raza del perro o gato que vamos a hacer, por ejemplo, Pomerania, así que colocamos Pomerania, dibujo, lápiz. Elegimos la imagen que más nos guste, clic derecho en la imagen, copiamos. Aquí usamos la opción pegar, convertimos la imagen a vector. Desagrupamos, eliminamos lo que sobra y volvemos a agrupar. Esta esfera es a 2 capas. La imagen va grabada en la base que tiene la línea interna azul. Esa línea es solo como guía para saber dónde quedará la capa que va encima. Pueden eliminarla si lo desean. En la capa superior va el nombre de la mascota. Vamos a ponerle Pelusa. Sigo utilizando la tipografía Pacífico que tendrán junto al vector gratis en la cajita de información. Les dejo en el vector algunas imágenes de otras razas de perros y gatos. También pueden grabar las fotos de las mascotas. Eso se cobra más caro, pues lleva un proceso de edición que deben agregar al precio final. En este caso, yo hice unas esferas con foto y otras con imágenes genéricas como las del Pomerania. Aquí es simplemente pegar una capa sobre la otra y colocar un lazo y el hilo para sujetar la esfera.
Nombres para colocar en el árbol. Este es un producto que me pidieron muchísimo y es muy sencillo de hacer. Aquí vienen algunos tips. Después de escribir el nombre, convertimos la palabra en un vector haciendo clic derecho y la opción convertir en trayecto. Unimos las letras según correspondan. Recuerden que cuando se convierte en vector queda todo separado, por lo que deben asegurarse de que la letra que van a unir tenga todas sus piezas. Usamos las opciones booleanas, agrupamos y vemos si todo quedó bien, poniendo la capa como relleno para una mejor visualización. La fuente que estoy usando es la Pacífico, que está dentro de los vectores gratuitos. Existen tipografías que no recomiendo para trabajos de corte láser, que son aquellas que tienen unas partes demasiado delgadas y pueden romperse con facilidad, más si la palabra es pequeña. Esas solo las uso para hacer grabados. Existen otras que colocando un carácter especial añade un adorno a la primera y la última letra. En esta tipografía llamada Jessie, usando la llave, que es el símbolo que ven en pantalla, aparece este adorno. Si ven que queda separado, hacemos lo mismo de siempre, convertimos en vector y unimos. Recuerden entonces que estos adornos se activan en muchas tipografías con el símbolo de las llaves. Hay una página llamada DaFont donde pueden descargar miles de tipografías gratuitas. Simplemente eligen el estilo que buscan. Le dan a descargar. Luego doble clic en el archivo. Aquí les da una vista previa de cómo es la tipografía. Este tipo de letra no contempla los acentos, por lo que tendrían que dibujarlos. Ahora solo le dan clic a instalar. Inmediatamente la tenemos en la lista para usar en cualquier programa donde utilicemos texto. Por ejemplo, Lightroom. No se vuelvan locos descargando e instalando todo tipo de tipografías, ya que esto va a ralentizar la carga de programas como Photoshop, pues cuando el programa abre, lee todas las tipografías instaladas, así que una cantidad exagerada puede jugarnos en contra. Se los digo por experiencia. Una vez instalé tantas que Photoshop tardaba 5 minutos en abrir. Ya aquí vemos que tenemos la tipografía activa y procedemos a trabajarla como hasta ahora. Con esta mini clase de tipografías vayamos al corte. Como siempre, les dejo las tipografías que hemos visto aquí dentro de los vectores gratuitos. También les dejo el link de la página de DaFont. En mi caso, la cliente quiso que las letras fueran doradas, así que usé esta pintura en aerosol, cuidando de pintar también los bordes. Si la pieza queda manchada por la parte de atrás, les recomiendo pasar una capa de pintura, ya que se ve muy feo entregar un trabajo con manchas del corte. En mi caso no hace falta, ya que mis cortes son limpios y si lo deseo puedo pasar un trapo humedecido en alcohol por la parte de atrás para que quite cualquier residuo. Estos nombres tienen una longitud de 10 centímetros. Los pueden ofrecer de 20 y 30 centímetros. Esfera de reno con nombre. Estas esferas, junto con las de mascotas, fueron las que más se me vendieron estas semanas, así que son una buena opción para que ustedes las ofrezcan. Se compone de 3 capas que cortaremos por separado. La tipografía que usé es la Pacífico. Recuerden hacer las modificaciones correspondientes, tal como hemos mostrado en el transcurso de este video. Aquí tenemos la base pintada en dorado, las flores y la nariz en rojo y las hojitas en verde. Usaremos pegamento blanco para madera, el que siempre usamos para pegar las piezas, cuidando de dejar libre el orificio donde irá el hilo.
Los copos de nieve los pinté en plateado. Ahora colocamos el nombre. Pondremos pegamento solamente en los lados, donde hará contacto con la pieza. Si quieren darle un toque de brillo, pueden usar escarcha, purpurina o glitter. También pueden cambiar el color de las letras, ya sea en blanco o en rojo. Pintaremos unos puntitos en el centro de la flor. Para ello pueden usar un marcador o rotulador blanco. Si no tienen, pueden usar corrector líquido, de esos que se usan para cubrir la tinta de los bolígrafos. También pueden usar pintura acrílica líquida y un pincel. Ya solo queda cortar trozos de hilo de 22 centímetros y colocarlos en las esferas. Sobre para la carta a Papá Noel. Para el sobre no es recomendable usar una tipografía muy adornada ni cursiva, ya que se trata de niños. Así que mientras más sencilla la letra, más fácil para ellos identificarlas. El color azul nos servirá de guía para colocar las letras, ya que éstas quedarán en relieve. El vector lo encuentran gratis en la cajita de información. Aquí tenemos las piezas cortadas, solo queda pegar. Este sobre irá colgado en el arbolito.
Si te gustaron todos los productos que enseñamos hoy, me encantaría que me regalaras un like. Y si quieres apoyar al canal, también tienes el botón de unirse y convertirte en miembro exclusivo de Mundo Manualidades. Tu apoyo es importante y me motiva para seguir creando contenido que te sea útil en tu negocio. No olvides suscribirte si aún no lo has hecho, para que no te pierdas de todas las novedades que tenemos para ti. Les mando un fuerte abrazo, mil bendiciones y hasta luego.